acá presentes, pues hicieran las operaciones conmigo, ¿verdad? Quiero comentarles que el análisis combinatorio es una rama de la matemática. Y como rama de la matemática va a estudiar los arreglos o selecciones, escuchen, arreglos o selecciones que se pueden formar con los elementos de un conjunto que nos puedan determinar, ¿verdad? Y por supuesto, bajo este concepto se pueden resolver muchos problemas prácticos de la vida cotidiana. Un ejemplo que yo les puedo hablar de este tema es con los números telefónicos que tenemos en casa y en mano ahora los teléfonos móviles, ¿verdad? Hoy en día el servicio requiere de más números porque somos más los millones de habitantes que requerimos del servicio, ¿verdad? Entonces, antes, no sé si ustedes estaban todavía o fue posterior, antes los números telefónicos eran de 7 cifras y después de un tiempo para acá subió a 8 dígitos los números telefónicos, ¿verdad? Y esto se hace por la necesidad de cantidad de números que se requieran en el tiempo, ¿verdad? Con 7 dígitos ya no nos alcanzaba a distribuir tantos números y las empresas pidieron que se ampliara la banda a 8 dígitos, ¿verdad? Ya con 8 dígitos, pues todavía la sociedad puede mantener una distribución de números telefónicos, ¿verdad? Entonces, ahora hay países que son desarrollados como Estados Unidos, como China, como Rusia y todos esos países que usan 10 dígitos. ¿Por qué? Por la cantidad de población que tienen ellos en algún momento, ¿verdad? Entonces se requiere más servicio. Creo que hasta México, por supuesto que México también, porque solo el Distrito Federal tiene más de 100 millones de habitantes, ¿verdad? Perdón, más de 25 millones de habitantes. Y a nivel general, México tiene más de 100 millones de habitantes también, ¿verdad? Otro ejemplo que les puedo hablar son las placas que utilizan los vehículos, ¿verdad? Si se recuerdan ustedes antes, solo el distintivo que los cambiaba era particular, oficial, comercial o diplomático, ¿verdad? En cambio ahora ya se usan la combinación de letras y números, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el parque vehicular creció en el país, entonces se requieren de más números para poder asignar placas a los que requieren de valga la redundancia, de estas placas, ¿verdad? Entonces, muchas veces las operaciones que vamos a ver van a ser conjuntos que van a tener letras o números. En matemáticas los conocemos como dígitos, ¿verdad? Y que se van a formar utilizando esas letras y esos dígitos también, ¿verdad? Es para que se forme una idea por qué es importante conocer estos temas y por qué nosotros lo tenemos que conocer también, ¿verdad? Quiero comentarles que este tema abarca una parte de lo que es notación factorial. La notación factorial se representa como n factorial. Por favor, todos necesito que tomen su calculadora y necesito que me puedan compartir el resultado para que ustedes también lo vean y no se queden solo así. El día de hoy conozcan, como les repetía hace un rato, la calculadora mía pues está como x factorial, está arribita en esta tecla. Me gustaría que todos ustedes lo ubicaran porque quiero que lo aprendan a utilizar ahorita. Si ustedes tienen su calculadora, pues no es necesario que hagan todo lo que yo les estoy explicando acá, porque la misma calculadora les va a explicar o les va a encontrar el resultado de esta operación. Matemáticamente quiero comentarles que las operaciones de probabilidad, matemáticamente, muchachos, se conoce como n. Y n factorial es el producto de los números enteros, escuchen, desde 1 hasta n inclusivo. Y se denota así. O sea, n factorial va a ser igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta n veces. Va a depender del número que me están pidiendo. Acá tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Si me dicen a mí que calcule el factorial de 3, quiere decir que 3 factorial va a ser igual a efectuar el producto de los números enteros que tiene el 3 de 1 hasta el mismo número que está inclusive. Por eso ustedes leen hasta n inclusive, o sea, hasta 3 inclusive. Entonces, 3 factorial va a ser igual a decir 1 por 2 por 3. Pero, si ustedes utilizan la calculadora, por favor, y me gustaría que lo usaran, escribamos ahí 3
Luego Shift, porque está en segunda función, presiona la tecla de factorial y le dan igual. Y por favor, ¿alguien me puede decir cuál es el resultado? Me gustaría que compartieran el resultado conmigo. Por favor. Shift, perdón, escriben 3, presionan Shift, la tecla de factorial, y luego le dan igual. La calculadora se los va a poner así, miren, como 3 factorial. Cuando ya lo tienen así, le dan igual. Por favor, ¿cuánto les dio? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la tecla de factorial? Esta va a ser... Perdón, licenciada. Aquí en mi calculadora lo tengo, ahorita le voy a enseñar. Aquí, miren, en esta parte arribita dice X factorial. Búsquelo en la calculadora suya. Ah, ya. Entonces escriba 3. Ajá. Presione Sí. Shift, presiona la tecla de factorial y le da igual. ¿Cuánto le dio? 6. 6, correctamente. ¿Es esto 6. que tengo acá? Sí, gracias, Magalí, así es. Entonces, miren, el 3 factorial es igual a decir 1 por 2 por 3, porque se va a descomponer en el producto de sus factores. Y 1 por 2 va a ser 2, y 2 por 3 va a ser igual a 6. O sea que si en algún caso ustedes no tuvieran la calculadora, lo pueden hacer manualmente con esta forma. Pero si ya tenemos calculadora, ¿para qué vamos a hacer esta descomposición? Si simplemente lo que podemos hacer es que me digan, calcular el factorial de 5. Por favor, escriban el factorial de 5. Escriban 5 en la calculadora. Luego presionan Shift y la tecla de factorial. Por favor, y la tecla de factorial. 5, Shift y la tecla de factorial. Si se da cuenta, ya le pone como 5 factorial. Luego les da igual. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto da? 120. 120, correctamente. Aquí está bien. Quiere decir que 5 factorial va a ser igual a multiplicar desde el 1 hasta el 5 inclusive. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. 1 por 2 es 2, 2 por 3 es 6, 6 por 4 es 24 y 24 por 5 es igual a 120, ¿verdad? Entonces, si yo les digo a ustedes que calculen el factorial de 7, ¿cuál es el resultado? Por favor, todos, o los que quieran participar, ¿cuál es el resultado del factorial de 7? ¿Me comparten el resultado? 5040. Correctamente, muchas gracias, Karen. 5040. Colocamos 7, presionamos Shift y la tecla de factorial. Si se dan cuenta, la misma calculadora le pone 7 factorial. Luego le damos igual y exactamente 5040. Si yo les dijera a ustedes, ¿cuál es el factorial de 10? Por favor, ¿cuál sería el resultado? 3.628.000. 800. Muchas gracias, Evelyn. Así es. 3.628.800 sería el resultado de 10 factorial. Bueno, con esto ya podemos plantear la división de factoriales. Es lo mismo. Por favor, todos ustedes, para que no hagan todo esto, miren, copien 6, Shift y presionan la tecla de factorial. 6, Shift y presionan la tecla de factorial. Y luego presionan la tecla de fracción. Y lo mismo, copian 4, Shift y factorial. 4, Shift y factorial y le dan igual. ¿Me pueden compartir el resultado, por favor? 30, licenciado. 30, correctamente, aquí está, que es lo que yo tengo acá. Entonces, miren, pues, cuando ustedes, en algún caso, pongamos un caso extremo que no tengamos calculadora, entonces nosotros tenemos que tener bien claro que el factorial de 6 es igual a decir 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea, mire, el orden de los factores no importa. Yo lo coloqué en forma decreciente acá. En cambio, acá está en forma creciente. Mire, no importa. Lo importante es que parte desde 6 y termina hasta 1. Y luego 4 factoriales igual a 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, en matemáticas, escuche, en matemáticas, si una cantidad está en el numerador y esa misma cantidad está en el denominador, miren, yo los puedo cancelar. ¿Sí? Yo los puedo cancelar. Miren, yo los puedo cancelar. Y no altera un resultado. Y vean, 6 por 5 va a ser igual a estos 30 que ustedes acaban de obtener en la calculadora. Por favor, escuchen, pues. Me van a calcular el factorial de 10 factorial. Por favor, acá lo voy a escribir. Dividido 6 factorial, por favor. Y me dan el resultado. ¿A qué va a ser igual este resultado? Por favor.
Háganlo todos. 10 factorial, 10 shift factorial, presionan la tecla de fracción y 6 shift factorial y le dan igual. ¿Cuánto les da? 5040. Correctamente. Gracias, Michael. Así es, efectivamente. Entonces, miren, compañeros, ya ahorita ya aprendimos a usar la calculadora, conociendo la tecla de factorial y determinando los resultados, no importando si es el factorial de un entero o el factorial de números que se van a dividir, ¿verdad? Bueno, con esto quiero comentarles que más adelante vamos a conocer algunos casos de lo que vamos a ver del tema de hoy, de análisis combinatorio, y que va a aplicar mucho lo que es factorial en algún momento, ¿verdad? Bueno, entonces quiero comentarles que el primer tema que vamos a ver del análisis combinatorio es el principio de conteo. Quiero pedirles de favor que el principio de conteo lo mantengan siempre en su mente. Hay veces en exámenes privados les preguntan de estos temas, por eso yo siempre se los recalco. Ya conocimos parte de esto en Matemática 1. Ahorita vamos a conocerlo para Matemática 2, ¿verdad? Y quiero comentarles que en la mayoría de problemas de análisis combinatorio van a observar operaciones o actividades que van a aparecer en forma repetitiva. Escuche, van a haber problemas en análisis combinatorio que van a tener una operación en forma repetitiva. Y entonces, cuando sucede eso, escuchen, va a ser necesario conocer las formas o las maneras en que debemos de realizar esas operaciones, ¿verdad? Y entonces ustedes tienen que tener bien claro el principio de multiplicación. Y quiero comentarles que el principio de multiplicación va a estar amarrado con esta letra I, que ustedes observan acá. ¿Por qué? Porque en matemáticas, muchachos, quiero comentarles, en matemáticas, la letra I representa una multiplicación. Que se les quede, por favor, el principio, por eso se llama principio de multiplicación. Y entonces aquí siempre vamos a ver la letra I acompañada. Es un conectivo que va a ser, ¿verdad? Entonces, aquí quiere decir que tenemos que multiplicar por M por N formas, ¿verdad? Porque siempre veremos la letra I. Les pongo un ejemplo, de repente vamos a hablar del conjunto de las letras y los dígitos. Entonces, cuando sucede eso y vemos la letra I, tenemos que aplicar el principio de multiplicación. Pero hay otro que es lo contrario, el principio de adición. Y el principio de adición dice que se realiza uno o el otro. Y este principio de adición va a estar presente siempre con la letra O, ¿verdad? Y cuando ustedes vean como conectivo una letra O, quiere decir que tenemos que sumar. Entonces, en conclusión, quiero comentarles que para resolver cualquier operación que va a ser en forma repetitiva, si aparece la I, tenemos que aplicar la multiplicación. Si aparece la letra O, tenemos que aplicar la suma o la adición para eso, ¿verdad? Bueno, con esto nosotros vamos a conocer lo que es una permutación y una combinación. Y quiero comentarles que hay una diferencia muy grande entre lo que es una permutación y lo que es una combinación, ¿verdad? Y normalmente la diferencia fundamental de ellos dos es que en la permutación sí va a importar el orden en que se van a tomar los elementos. En cambio, en la combinación no, por favor. Aquí en la permutación sí importa el orden y en la combinación no importa el orden. Por eso es de que nosotros les ponemos este ejemplo. Miren, que si se consideran estos 4 equipos finalistas, miren, 4 equipos finalistas, en la permutación va a importar el orden en que sean tomados estos equipos finalistas. En cambio, en la combinación no importa el orden. Yo puedo decir que A con B se va a enfrentar o con B con A, es lo mismo para una combinación, pero cuando se enfrente A con B o B con A, no va a ser lo mismo para una permutación, ¿verdad? Porque de aquí va a salir o gana A o gana B, pero no es lo mismo que gane A y B, no es lo mismo. En cambio, en la combinación, como lo toma con un solo elemento, ahí saben que va a ser un ganador nada más, ¿verdad? Entonces es acá donde se demuestra, miren, que
se hace la pregunta de cuántas maneras pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón si son estos 4 equipos que tenemos de finalistas. Entonces, el primero es cuando A se enfrente con B, o cuando A se enfrente con C, o cuando A se enfrente con D, que es estos 4 que tenemos acá, estos 3, cuando A se enfrente a B, cuando A se enfrente a C, o cuando A se enfrente a D. Estos son los enfrentamientos que puede tener A con B, o con C, o con D. O viceversa, cuando B se enfrente a A, cuando B se enfrente a C, y cuando B se enfrente a D. Aquí está, con B se enfrente a A, B se enfrente a C, o B se enfrente a D. En la otra sería cuando C se enfrente a A, cuando C se enfrente a B, y cuando C se enfrente a D. Aquí está mi. Y la última es cuando D se enfrente a A, cuando D se enfrente a B, y cuando D se enfrente a C. Aquí está mi. Quiere decir que para una permutación, porque importa el orden, aquí van a haber 12 posibilidades distintas de que salga el campeón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a importar la posición de cada equipo en el grupo formado, ¿verdad? Es decir que aquí en esto que hemos descrito, el orden como es importante, entonces yo puedo decir que A con B no es igual a B con A, porque el orden es muy importante. Acá puede ser que A sea campeón y B no, y acá sea que B sea campeón y A no, pero no son iguales, porque importa el orden. En cambio, en las combinaciones, aquí no importa el orden, ¿sí? Y aquí podemos conocer posibles partidos. Escuche, posibles. En cambio aquí, ¿cuántas maneras pueden quedar asignados? Hay un orden. En cambio aquí, solo conocemos los posibles partidos para definir el título de campeón y subcampeón, ¿verdad? Entonces, los posibles partidos son cuando A se enfrente a B, cuando A se enfrente a C y cuando A se enfrente a D. Aquí está, cuando A se enfrente a B, cuando A a C y cuando A se enfrente a D. O el otro sería cuando B se enfrente a C y cuando B se enfrente a D. Y el último sería cuando D se enfrente a C. Miren, aquí no se repite ninguno de los elementos, porque solo existen 6 posibilidades. En cambio aquí, miren, A, B y BA pareciera que fueran iguales, pero como importa el orden, no es exactamente lo mismo. En cambio aquí, miren, AB o BA es lo mismo, AC o CA es lo mismo, AD o DA es lo mismo, BC o CB es lo mismo, BD o DB es lo mismo, y CD o DC va a ser lo mismo. Aquí, como le digo, lo que interesa es la presencia de los elementos en los grupos formados y no la posición. Es decir, que no va a importar el orden en que sean tomados. A con B va a ser igual a B con A. Es el mismo enfrentamiento, ¿verdad? Y en la combinación, saben que uno de los dos va a ser el campeón, ¿verdad? Entonces, para que se formen una idea ustedes de la importancia de saber diferenciar qué es una permutación y qué es una combinación. En la permutación sí importa el orden, en la combinación no importa el orden. Yo ya puedo decir que A con B y B con A no va a ser lo mismo aquí porque importa el orden. En cambio, AB y BA son lo mismo porque no importa el orden. Va a ser el mismo enfrentamiento que se van a dar los equipos, ¿verdad? Bueno, con esto yo les puedo decir que es una permutación, ¿sí? Y las permutaciones, escuchen, son diferentes arreglos que se pueden hacer con una parte de los elementos o con todos los elementos de los conjuntos. Y escuchen esto, muchachos, que se pueden hacer con una parte de los elementos o con todos los elementos de un conjunto. ¿Y por qué? Porque más adelante yo les voy a explicar bajo 5 casos que ustedes deben de conocer que se deben de aplicar para permutaciones, ¿verdad? Y entonces aquí es donde ustedes tienen que tener bien claro que el orden en que se encuentran los elementos a permutar es característica de importancia para las permutaciones. ¿Por qué? Porque le interesa el orden, ¿sí? En cambio, las combinaciones vamos a ver más tarde. No le interesa. Ahí lo que le interesa es formar los elementos que quieran. Pero acá no. Aquí sí interesa el orden, ¿verdad? Y aquí es muy importante que ustedes sepan también que solo en las permutaciones, escuchen, y eso es muy importante que lo tengan en su mente, solo en las permutaciones es posible considerar la repetición de los elementos de un conjunto. Solo aquí. En las combinaciones no existe la repetición de elementos. Espero que lo tengan bien claro, que solo en estas permutaciones se da esa característica de repetir elementos, ¿verdad?
Bueno, entonces miren muchachos, ¿por qué yo hablo de permutación que pueden hacerse arreglos tomando parte de los elementos o todos los elementos? Porque van a haber casos en los cuales el conjunto y el subconjunto que voy a tomar son iguales. Y van a haber casos en los cuales que el conjunto y el subconjunto no son iguales porque tengo que tomar una parte nada más, ¿verdad? Entonces, la notación para una permutación es lo que ustedes observan acá. La notación es n permutaciones de R. Tenemos que manejar la nomenclatura. La letra N es el conjunto, por favor, apréndase esto, y la letra R es el subconjunto. Entonces, conocido esto, miren muchachos, la notación, entonces yo ya puedo ir con ustedes para aplicar el primer caso, ¿sí? Esta es la notación de una permutación, miren, ¿sí? Por favor, y este es el primer caso. El primer caso, muchachos, y que se les quede, yo les voy a enseñar 5 en permutaciones. El primer caso es cuando los elementos que vamos a tomar del conjunto van a ser exactamente iguales a los elementos que vamos a tomar del subconjunto. Que se les quede, miren, por favor, cuando los elementos del conjunto que vamos a tomar van a ser exactamente igual, escuche, a los elementos del subconjunto que vamos a tomar. Es decir, por eso ustedes ven acá que el conjunto va a ser igual al subconjunto. Acá lo voy a escribir. El conjunto va a ser igual al subconjunto. Es muy importante que manejemos esta terminología, ¿verdad? Si ustedes lo manejan, no va a haber problema. Y esta va a ser la primera fórmula que ustedes deben de manejar. Y ahí sí los invito, muchachos, a que hagan su formulario. Esta es la primera fórmula que nosotros vamos a aplicar. Miren, y acá se los voy a remarcar para que lo tengan presente. Miren, esta es la primera fórmula que va a aplicar al caso número 1. Y el caso número 1 dice, vuelvo a repetir, que los elementos del conjunto que voy a tomar van a ser exactamente igual a los elementos del subconjunto que yo voy a tomar. Recordemos que el conjunto de un número es el número más grande y el subconjunto es el número más pequeño. Que el conjunto y el subconjunto sean iguales, eso sí puede suceder. Pero muchas veces el conjunto tiene que ser mayor al subconjunto, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la fórmula, miren. Por eso hace un rato yo les pedí a que identificaran la tecla de factorial, porque bajo esa tecla vamos a conocer el resultado de cada operación que nosotros vamos a ir aplicando. Así como el primero, miren, ¿de cuántas formas se pueden ordenar a 5 estudiantes en una fila de 5 escritorios? Miren, el conjunto, que son 5 estudiantes, es exactamente igual al subconjunto, que es 5 escritorios. O sea que N es exactamente igual a R. Miren, acá se lo voy a escribir. N es exactamente igual a R. ¿Sí? Por favor, manejen esto en su mente para que vayan entendiendo. Por eso dice aquí, mire, N es igual a R. El conjunto va a ser igual al subconjunto. ¿Por qué? Porque ese es el caso número 1. Así se va a aplicar. Porque los elementos que voy a tomar del conjunto son exactamente iguales a los elementos que voy a tomar del subconjunto. Entonces, si la fórmula es esta, miren, si esta es la fórmula, entonces simplemente sustituyo N, que es 5, por eso lo tengo acá, sustituyo R, aquí está, que es 5 también, y 5 permutaciones de 5 es igual a 5 factorial, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya aprendieron y me gustaría que lo hicieran otra vez, 5 factorial va a ser igual a 120 formas, ¿verdad? De que yo pueda ordenar a 5 estudiantes en una fila de 5 escritorios. Miren, el conjunto es igual al subconjunto para el caso número 1. Veamos el segundo ejemplo. Ahí está otro ejemplo. Miren, en un puesto de vacunación, dice, ¿de cuántas formas se pueden ordenar a 7 personas en una fila? Entonces, si se dan cuenta ustedes, el conjunto son a 7 personas. Y obviamente, la fila tiene que tener 7 sillas o 7 espacios, ¿verdad? Entonces, el conjunto va a ser igual al subconjunto. Entonces, la fórmula aquí está. Voy a colocar N acá, va a ser igual a 7, y voy a colocar R acá, va a ser igual a 7. Y esto es igual a 7 factorial. Esto es igual a 7 factorial. Y 7 factorial, muchachos, va a ser igual a ¿cuánto? Si alguien me puede compartir el resultado, por favor. ¿Qué es igual 7 factorial? 5040. 5040, ¿verdad? Y 7 factorial es igual a, aquí voy a borrar, 5040
40 formas de poder ordenar a las personas en una fila de 7, ¿verdad? Y así es como van a resolver. Miren, por favor, apréndase eso. El conjunto es exactamente igual al subconjunto, ¿sí? Caso número 1. Bueno, caso número 2. El caso número 2 es distinto, muchachos. Acá se lo voy a borrar para que no nos interfiera. Miren, el caso número 2 es distinto. El caso número 2 va a ser distinto. ¿Por qué? Porque dice que para el caso número 2, para que yo pueda resolverlo, vamos a tener n elementos diferentes tomados en grupos de r elementos. Es decir, del conjunto se toma un subconjunto. O sea, nos van a dar uno grande, pero el subconjunto va a ser pequeño. ¿Por qué? Porque no va a abarcar todo, ¿verdad? Acá quiere decir que me van a dar un conjunto y de ese conjunto solo voy a poder tomar un subconjunto. Esta va a ser la segunda fórmula que ustedes van a aplicar para el ejercicio. Pero entonces, miren, aquí tenemos el primer ejemplo. ¿De cuántas formas se pueden sentar a 12 señoras si solo hay 6 sillas? Entonces, por favor, miren, a 12 si solo hay 6 sillas, ¿sí? Entonces, el conjunto van a ser las 12 señoras. Aquí está, miren. Y las 6 sillas va a ser el subconjunto. Miren, aquí aplica lo que dice. Permutaciones de n elementos diferentes tomados en grupos de r elementos. Es decir, del conjunto se toma un subconjunto. Entonces, el conjunto son 12 y el subconjunto son 6, ¿verdad? Entonces, ya conociendo esto, aquí está la fórmula, miren, aquí está la fórmula, miren. 12 es n, 12 factorial, dividido n menos r, 12 menos 6 factorial. Y entonces, por favor, en su calculadora, por favor, todos me gustaría que hicieran esto, miren. Ponen 12, escriben, por favor, si pueden, 12, shift, y me presionan la tecla de factorial, y presionan la tecla de fracción, por favor, y entre paréntesis, así como lo observa acá, miren, hace 12, le resta 6, cierra el paréntesis, y le pone shift factorial, y le da igual, por favor, y miren, nos da este resultado que tenemos acá, usando la fórmula que nos están indicando, ¿verdad? Entonces, miren, 12 factorial, presionan la tecla de fracción, abren paréntesis, escriben 12 menos 6 dentro del paréntesis, lo cierran, presionan la tecla de factorial, le dan igual y va a dar este resultado que ustedes observan acá, ¿verdad? Que es 665.280 formas, ¿verdad? Bueno, ahora escuchen. Licenciado, perdone, Dígame. no me salió, viera. Va, hagámoslo, pues. Sí, eso le iba a decir. Presione, pues. Escriba ahí 12 y Ajá. presione Shift y la factorial. Ajá. Ya vio que la calculadora, ahorita lo voy a hacer 12, Shift y presiona la tecla. Ya se dio cuenta usted que pone 12 y pone el signo de admiración. 12 factorial. Ajá. ¿Ya? Ahora presione la tecla de fracción. Esta es la tecla de fracción, recuerdes. Esta que observa. Ajá. Presiónela, pues. Sí. Ahora abra paréntesis. Vamos a escribir esto, miren. Abra paréntesis, escribe 12, le resta 6, cierra paréntesis, miren. 12 menos 6, cierra paréntesis. Y Shift y presiona la tecla de factorial. Miren. Ajá. Ahora dele igual. Dele igual. 665.280. Sí, ahí Así está, es. licenciado. Ahí está. Es que no me había salido. Va, Gracias. Va, ahí está, miren. Así van a resolver. Ahora escúchenme, pues. Pero escuchen lo que yo les voy a decir. Que conste que solo va a aplicar para el caso 2. El caso 2, escuchen. Si lo calcula la calculadora, valga la redundancia, la calcula esta máquina, ¿sí? Directamente, usando la tecla de NPR que en mi calculadora está aquí donde estoy señalando, está arribita. Hay algunas calculadoras que lo tienen por aquí abajo y están separados. Mejor todavía. Mi calculadora lo tiene por aquí arribita, NPR. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a copiar solamente esta parte de la fórmula. ¿Miren? Voy a copiar esta parte de la fórmula. ¿Sí? Vean lo que voy a hacer, por favor. Entonces, acá la voy a trasladar. Ahí está, miren. Bueno, por supuesto que tengo que tener N y R. N es 12, miren, lo voy a sustituir. 12. Y R es
6. Bueno, ahora todos háganme la campaña, pues. Lo vamos a hacer. Escriba 12. Todos escriban 12. Luego me presionan. Yo lo tengo en segunda función. Miren, yo tengo en segunda función NPR acá. Entonces yo voy a escribir Shift y presiono esta tecla. Shift, presiono la tecla de NPR. Miren, me puso P. Ahora pongan el 6 que está acá, miren. Escriban el 6. ¿Sí? Escriben el 6 y miren, así lo tiene la calculadora. 12P6. Denle igual. Y miren, tiene que darle 665.280 formas, que es lo mismo a lo que acabamos de encontrar acá, ¿sí? Usando la fórmula, usando directamente la calculadora. Lo pueden hacer así en el examen final que ustedes van a tener también, pero les aclaro, solo el caso número 2 sí se los va a leer la calculadora utilizando la tecla de permutación, por favor. ¿Qué es lo que hicimos? Mire, presiono 12, presiono Shift, escribo la tecla de fracción, miren, me puso P a la par. Luego escribo 6, miren, 12P6, dice. Luego le doy igual y observen el resultado, 665.280 formas. Ahí está. Miren, por favor. Ustedes también lo pueden hacer, pero vuelvo a aclarar, solo el caso número 2 calcula a través de la tecla de permutación este ejercicio. Vamos a hacer el segundo. Miren, por favor, si me pueden hacer la campaña todos de hacerlo. Miren, de cuántas formas se pueden vacunar a 10 personas si solo hay 7 vacunas. Entonces, el conjunto son las 10 personas. Acá lo voy a poner, miren. Y el subconjunto solo son 7 vacunas. El subconjunto solo van a ser las 7 vacunas. Entonces, miren, hay una permutación de 10 y hay un conjunto de 10 y hay un subconjunto de 7. Sustituimos acá es 10 y acá abajo sería n menos r, sería 10 menos 7 factorial. Así dice la fórmula, miren. La voy a jalar acá. Bien, lo voy a jalar acá para que ustedes vean que es así. Acá lo voy a copiar. Acá lo voy a poner para que ustedes vean que esta es la fórmula que estoy utilizando. Ahí está la fórmula, miren. Solo la voy a subir un poco para que lo puedan ver. Miren, aquí está la fórmula. N, ya encontramos que es 10, dividido n menos r, 10 menos 7 factorial. Si alguien me puede dar esa respuesta, le agradeceré mucho. ¿Cuál es esa respuesta, por favor? ¿Alguien me puede compartir? ¿Cuánto dio? 604.800. Muy bien. Acá lo voy a hacer para comparar. 10 menos 7 factorial. Miren, aquí lo metí. Y entonces le doy igual y me da 604.800 formas. Ahí está. Miren, así exactamente. Ahora miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Voy a utilizar solo esta parte de la fórmula, miren. Y la voy a copiar aquí a la par para que ustedes lo vean. Acá lo voy a poner. Lo voy a poner acá, miren. Y me hacen una campaña, todos ustedes. ¿Cuánto vale n? ¿Alguien me puede compartir cuánto vale n? Por favor. ¿Vale 10? 10, muchas gracias. ¿Y cuánto vale r? 7. 7. Va, ahora por favor, vamos a usar la calculadora. Vamos a usar la tecla de permutación. Póngalo, Magalí, por favor. 7, presiona Shift, la tecla de permutación, escribe 7 y le da igual y me dice cuánto queda. Por favor. 5.040. No, lo está haciendo mal. 10. Pero 10. Ya. 10. Shift, permutación, 7. Así tienen que ir en la calculadora. 604.800, sí. Correctamente. Es que estaba haciendo 7. Muy bien, 604.800 formas. Miren,
Entonces ustedes tienen dos opciones ahora. O usan la fórmula o usan directamente la calculadora. Pero lo vuelvo a repetir. Solo el caso 2 sí lo encuentra directamente la calculadora utilizando la tecla de permutación. Solo el caso número 2. ¿Qué es lo que necesito que ustedes hagan en el examen? Primero, que me definan el conjunto. Segundo, que me definan el subconjunto. Y después ya solo lo agregan así y me dan la respuesta. Si así lo quieren, ¿verdad? Y también está usando la fórmula, ¿verdad? Bueno, esto es el caso número 2. ¿Ya se dieron cuenta ahora? ¿Cuál es la diferencia entre el caso 1 y el caso 2? ¿Alguien me puede compartir? Miren el caso número 1. El caso 1, aquí está. Solo voy a salir de acá. Este fue el caso 1, miren. Que el N y R son iguales. En cambio, en el caso 2, N y R no son iguales, son distintos. ¿Por qué? Porque en el caso 1, el total de elementos va a ser igual al total del subconjunto. En cambio, acá no. Del total de elementos solo puedo tomar una parte de los mismos, ¿verdad? Y aquí es donde yo ya puedo utilizar esta calculadora, ¿verdad? Bueno, ahora miren, ya hemos visto dos casos. Ahora vamos al tercer caso. Permutaciones con repetición. Miren, el mismo nos va a decir que va a haber repetición. Aquí claramente se indica la repetición de elementos. Eso es lo que tiene la característica del caso 3 de permutaciones. Pero solo en permutaciones se da la repetición. ¿Sí? Porque aquí claramente se va a indicar la repetición de elementos. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar cuando se repiten elementos. NPR es igual a N a la R. ¿Sí? Vean el ejercicio para que ustedes adentren su mente a que el caso 3 es el que se va a aplicar, porque aquí mismo les va a decir que se repite. Miren lo que dice el ejemplo. ¿Cuántos números de 4 cifras? Aquí está R, miren. Pueden formarse con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si al tomar los números, estos pueden repetirse. Escuche esto. Estos pueden repetirse. El mismo texto del ejercicio les está diciendo que se están repitiendo. Y como se está repitiendo, aplica para el caso número 3. Y el caso número 3, la fórmula va a ser esta. Aquí está, miren, la fórmula va a ser esta. Entonces resuelvo. ¿Cuánto es N? N va a ser el total de números dígitos que me dieron. Miren, son 6 elementos. Aquí está. ¿Y cuánto es R? Tiene que tener 4 cifras. Aquí está, miren. Entonces, esta es la fórmula que voy a utilizar. Entonces, yo ya sé que es una permutación de 6 con 4. Y esto es igual a N a la R. Como N es 6 y R es 4. N a la R va a ser 6 a la 4, ¿verdad? Y 6 a la 4 es igual a 6 por 6 por 6 por 6, que va a ser igual a 1296 formas, ¿verdad? Bueno, ahora escuchen. Este mismo ejercicio lo pueden resolver directamente en la calculadora, usando la tecla de potencia, como este. En mi calculadora aparece como una flechita que apunta hacia arriba, ¿verdad? Entonces ustedes pueden colocar 6, miren, 6, presionan la tecla esta de la flechita, miren cómo lo hace, y luego ponen 4, le dan igual, y miren, 1296 formas, que es el resultado que yo obtuve acá. También lo pueden hacer aquí en este punto del caso 3, para que no estén descomponiendo estos elementos, o como ustedes quieran resolverlo, ¿verdad? Pero miren, muchachos, acá el caso 3 les va a indicar que hay repetición de elementos. Y si hay repetición de elementos, quiere decir que esta va a ser la fórmula que voy a utilizar, ¿verdad? Observen el otro ejemplo. Miren, este otro ejemplo es algo distinto y hay que leerlo. Y viene y aplica el principio de conteo que les dije al inicio. Porque miren acá, dice, se tiene un conjunto de 6 letras y otro de 5 dígitos. Escuche, letras y dígitos. Quiere decir que como está este conectivo y entre los dos, quiere decir que lo que yo voy a obtener de acá, lo debo de multiplicar con lo que yo voy a obtener acá. Recordemos que el conectivo y en matemáticas nos va a indicar que hay una multiplicación. Entonces, conociendo esto, miren, dice, si se tiene un conjunto de 6 letras, o sea que N va a ser 6 acá, y otro de 5 dígitos, o sea que N va a ser 5 acá.
Y luego dice, ¿cuántas claves se pueden formar? Si cada clave debe de tener 2 dígitos. Aquí está R, miren. Solo lo voy a correr un poco. 2 dígitos le está diciendo, miren. Y 3 letras, o sea, R va a ser 3 acá, ¿sí? Entonces observen, y dice después, y estas se pueden repetir, miren, y estas, acá lo voy a subrayar, porque el mismo texto del ejercicio les está diciendo a ustedes que esto se puede repetir. Caso número 3. La fórmula que vamos a utilizar va a ser esta, ¿verdad? Entonces, sustituimos. Acá, miren, ¿cuánto vale N? Vale 6. ¿Cuánto vale R? Vale 3 en las letras. Entonces, N a la R, 6, N va al Q. Y acá, miren, ¿cuánto vale N? Lo sustituyo. Vale 5. ¿Cuánto vale R acá? Vale 2. Miren, lo sustituyo. Perdón, vale 2. Lo sustituyo acá. Y N va a ser igual a 5 elevado al cuadrado. Miren, ahí está. Entonces, miren por favor, muchachos. Miren acá conmigo. Acá. Si ustedes elevan 6 al cubo, ¿alguien me puede dar ese resultado, por favor? ¿Qué es igual 6 al cubo? 216. Muchas gracias. Y me puede dar el resultado de 5 al cuadrado, por favor. ¿Cuánto da 5? 25. Correctamente. Ahora, por favor, necesito que multiplique 216 por 25. ¿Y cuánto es el resultado? 5.400. 5.400. 5.400, ¿verdad? Sí. Así es. Formas. Ahí está. Y ese es el resultado. Miren, así es como ustedes van a resolver cualquier ejercicio que se les presente. Y este es el caso número 3. Miren, cada caso son distintos. No se vayan a confundir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta en esto? Por favor. ¿No? Ahora miren el caso número 4. También repetición. Solo que el caso número 4, muchachos, la repetición van a ser de algunos elementos, escuche, un cierto número de veces. No es como la repetición de acá, que le va a decir que cuando usted va a tomar las letras y los números, estos se pueden repetir. En cambio acá la repetición se va a dar un cierto número de veces de algunos elementos, Entonces la fórmula para el caso número 4 va a ser esta que ustedes observan acá. N factorial dividido N sub 1 factorial, N sub 2 factorial, N sub 3 factorial, N sub 4 factorial. Sucesivamente va a depender cuántos son los que se están repitiendo aquí, ¿verdad? Entonces miren el primer ejemplo. Dice, ¿cuántas palabras se obtiene con las letras de la palabra matemática? Miren, ¿cuántas palabras se obtiene con las letras de la palabra matemática? Entonces, yo quiero pedirles a ustedes de que aprendan esto, que la letra que vamos a buscar acá, tiene que repetirse más de una vez. Entonces, empecemos. Matemática, como palabra, se compone de 10 letras. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 letras. La palabra matemática se compone de 10 letras. ¿Sí? Y ahora vamos a observar qué letras en la palabra matemática se repiten más de una vez. Y miren, la letra M se repite acá y se repite acá. Tiene 2 veces su repetición. La letra A, miren, está aquí y está aquí. Quiere decir que la letra A se repite 3 veces. Y observemos que otra letra se repite 2 veces a lo más. La letra T está aquí y la letra T está acá. Y miren, 2 veces se repite. Y entonces la letra E no me interesa porque solo se repite una vez. Y la letra I tampoco me interesa porque solo se repite una vez. ¿Verdad? Entonces, muchachos, vienen ustedes y escriben dentro de la fórmula, miren, los datos. Ya sabemos que es 10n y n sub 1 va a ser 2 factorial por 3 factorial por 2 factorial. Aquí lo tenemos, miren. Ahí lo tenemos. Ahí está, miren, lo sustituimos en la fórmula. Por favor, saquemos el denominador, porque es más fácil.
Escriba 2 factorial por 3 factorial por 2 factorial, pero multiplíquelo. 3 shift factorial por 2 shift factorial por 3 shift factorial por 2 shift factorial. ¿Cuánto le da ahí? Si me pueden compartir su resultado, yo les agradezco. ¿Cuánto da? 24. 24. Muchas gracias, Michael. Ahí está. 24. Va. Miren ahora, 10 factorial. Miren, pues, podemos hacer dos cosas. Podemos tomar 10 factorial, escuche, y lo dividimos dentro de 24. Hágalo, pues. 10 factorial, de una vez, dividido 24. ¿Cuánto les da? $151,200. Correcto, Michael. Gracias, muy amable. Miren, nos va a dar 151,200. Nos va a dar 151,200. Miren, va. Lo pueden hacer así también, miren, lo pueden hacer así. Solo trabajamos el denominador, lo encontramos y después sacamos 10 factorial dividido 24. O si no, pues calculan el 10 factorial. 10 factorial va a ser igual a 3,628,800. Imagínense que este todavía es manejable, pero hay cantidades que son muy grandes. Ustedes van a decidir qué van a trabajar. Porque si quieren, ustedes calculan, y esto va a dar 3,628,800. Y si yo divido esa cantidad dentro de 24, exactamente son los 151,200. Ustedes deciden cómo lo quieren trabajar, ¿verdad? Si quieren solo colocar el resultado de 2 factorial por 3 factorial por 2 factorial, que es 24, entonces ya después pueden tomar 10 factorial dividido estos 24 y nos tira este resultado. Y si no, muchachos, pues toman 10 factorial, lo sacan, aquí está, y toman el resultado de estos factoriales que se están multiplicando, que es 24, y dividen el 3,628,000 dentro de 24, y va a dar este resultado de 151,200, ¿verdad? Veamos otros ejemplos de este caso número 4. Vean este otro ejemplo. Tratemos de hacerlo, por favor. Miren cuántas palabras se obtiene con las letras de la palabra auditoría. Entonces, miren, la palabra auditoría, ¿cuántas letras observan? ¿Alguien me puede compartir? 9. 9, muchas gracias. 9. Y veamos qué letra se repite más de una vez. Si ustedes visualizan, solo se repite más de una vez la letra A. ¿Cuántas veces se repite? 2 veces. 2 veces. Y también la letra I, ¿cuántas veces se repite? 2. 2 veces. Y la letra U no nos interesa porque solo se repite una vez. Ni la letra D, miren, porque solo se repite una vez. ¿Sí? La letra T tampoco, porque solo se repite una vez. ¿Verdad? Y la letra R tampoco nos sirve porque solo se repite una vez. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta ustedes, aquí va a haber una repetición de elementos un cierto número de veces, ¿verdad? Entonces, usamos la fórmula. Aquí es 9 factorial. Y acá sustituimos. Acá va a ser 2 factorial. Que multiplica. Acá va a ser también 2 factorial. ¿Sí? Y borro todo esto. ¿Sí? Borro todo esto, miren. Y si alguien me puede compartir el resultado, por favor. Si alguien me puede compartir el resultado, ¿a qué es igual esto? 9 factorial, ¿a qué es igual? Si lo quieren escribir, o si no, de último, mire, yo lo puedo hacer así, mire. Y 2 factorial por 2 factorial, si ustedes sacan eso, ¿cuánto me da? ¿Verdad que me da 4? Acá escribo 4, mire. Y entonces yo ya sé que esto es igual. Puedo colocar en la calculadora 9 factorial dividido 4. ¿Y me va a dar cuánto? ¿Alguien me puede compartir su resultado? 15,120. ¿Cuánto? 15. No, hágalo bien porque está malo. 90,720. 90,720. 90,720.
palabras. Esa 9 factorial. Si yo tomo 9 factorial y lo saco, no hay problema, también se puede. Porque 9 factorial me da 362.880. Dividido 4, me va a dar los 90.720 que tenemos acá. Los 90.720 palabras que tenemos acá. Y así es como ustedes van a resolver cada ejercicio. Vean este y háganlo ustedes y me dan la respuesta, pero traten de hacerlo. Porque aquí lo importante es aprender. Miren, cuántas palabras, escuchen, se obtienen con las letras de la palabra macroeconomía. Por favor, háganlo pues, con la palabra macroeconomía. ¿Cuánto es lo que se repite? Por favor. Miren, acá, bueno, denle mejor. Denle pues. ¿Cuál es el conjunto? Aquí es igual el conjunto. ¿Cuántas letras tiene la palabra macroeconomía, por favor? ¿Verá que tiene 13? Aquí está. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, ahora ya sabemos que el conjunto es 13 letras. Veamos la letra M. ¿Cuántas veces se repite? 2. Veamos la letra A. ¿Cuántas veces se repite? 2. 2 también. Veamos la letra C. ¿Será que se repite más de una vez? 2 veces, licenciado. 2 veces. Muchas gracias. La letra O. ¿Cuántas veces se repite? 3 veces. 3 veces. Muy bien. ¿Y será que hay alguna otra letra que se repita más de una vez? La R, no, solo una vez. La E, tampoco, solo una vez. La I, tampoco, solo una vez. La N, tampoco, solo una vez. ¿Verdad? O sea que las letras que se repiten solo son ellos. Bien. Y entonces, muchachos, ustedes tienen que copiar la fórmula. La voy a copiar acá. La voy a copiar acá. Copiamos la fórmula y la sustituyen. Por supuesto, yo estoy copiando todo, porque yo sé que voy a cambiar. Miren, entonces, ¿cuánto es N? 13. ¿Cuánto es R? Pues no lo sabemos. Entonces, acá N factorial va a ser 13 factorial, miren, y acá se repite la N, la M, perdón, 2 factorial. Acá se repite también la A por 2 factorial. También se repite la letra C, que es 2 factorial también, miren. Y se repite la letra O, 3 factorial, perdón. Acá voy a ponerlo. 3 factorial, miren. Y borro acá. Ahí está. Si alguien me puede dar la respuesta, por favor, muchachos. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Miren, muchachos, ahí se recuerda, no se vayan a confundir. 13 factorial, todavía no lo hacen, lo dejan pendiente. Voy a sacar la fracción. Sacamos la fracción, ¿cuánto nos da? Nos va a dar, aquí lo voy a meter, 2 shift factorial, bueno, 2 shift factorial, por 2 shift factorial, por 2 shift factorial, por 3 shift factorial. Aquí está, miren. Le damos igual y nos va a dar 48. Miren, 48. Entonces ya podemos dividir, ¿verdad? Ya podemos dividir a qué va a ser igual esa cantidad. Y si usted divide 13 factorial, miren, 13 shift factorial, ahí está. Dividido, la letra de división, 48, le va a dar 129.729.600. ¿Así les da? 129.729.600. Ese sería el resultado, miren muchachos, de esa clase de ejercicios con el caso número 4, donde se permite repetición de algunos elementos un cierto número de veces. Ahí está, miren.
Así lo van a resolver. Porque solo hagan una prueba. Ponga 13 factorial en su calculadora y vean la cantidad que les va a tirar. Grande, ¿verdad? Grandísimo. Todavía la calculadora lo lee, pero hay calculadoras que no tienen tanta capacidad de dígitos y se corta. Por favor. Hay que tener un poquito de cuidado con eso también, ¿verdad? Este es el caso número 4, miren, que se permite la repetición de algunos elementos un cierto número de veces. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Ahora miren el caso número 5. Miren. Permutación circular. Solo en las permutaciones se da el término circular. Miren, aquí cuando se usa la fórmula, el evento se realiza en círculo, dice. O sea que el ejercicio se los va a decir a ustedes, en círculo. Y se determina uno de ellos como inicio del mismo. Esta es la fórmula, mire, cuando es circular. N permutación circular es igual a N menos 1 factorial. Miren el ejemplo de cuántas formas se pueden sentar a 7 suegras en una forma circular. Ahí lo dice. No se van a perder. Lean el otro ejemplo de cuántas formas se pueden sentar a 9 niños en una mesa redonda. El evento se va a realizar a través de forma circular. No se pierden, ¿sí? Miren acá de cuántas formas se pueden sentar a 7 suegras en una forma circular. El conjunto 7. Entonces aquí está la fórmula, miren. 7 menos 1 factorial. Y si ponen esto en la calculadora, tal y como está, abren paréntesis 7, le restan 1, cierran el paréntesis, miren, y le pone shift y la tecla de factorial, miren, ahí está puesto. Luego le dan igual, y esto va a dar, miren, 720 formas, que es el resultado que observan ustedes acá, ¿verdad? Así. Ahora miren el segundo. Miren el segundo. ¿De cuántas formas se pueden sentar a 9 niños en una mesa redonda? Escuchen ustedes, el evento se va a realizar en forma circular. No tienen que confundirse, ¿sí? Entonces quiere decir que el conjunto van a ser igual a esos 9 niños. Acá lo voy a escribir, 9 niños. Entonces utilizo la fórmula, miren, 10 permutación circular. Perdón, 10 no, es 9, perdón, aquí estoy cambiando. Es 9. 9 permutación circular es igual a n menos 1. 9 menos 1 factorial. Y si ustedes colocan en la calculadora 9 menos 1, cierran el paréntesis, shift y factorial, miren, le dan igual y va a dar, ¿cuánto da? Por favor, ¿alguien me puede compartir su respuesta? ¿Cuánto? 720, licenciado. No, revise, va a ver que no es eso. Es el primero que estoy haciendo. Ah, sí, el segundo, por favor, ahora. Sí, tiene razón, el primero sí es 720. El segundo. 9 menos 1 y le pone factorial. 40.320. Correcto, 40.320 formas. Ahí está, miren. Licenciado, disculpe. Dígame, escucho. ¿Cómo se hace la forma? Yo no presté mucha atención, es que aquí ya está lloviendo y casi no logro escuchar. Ay, Dios mío. Pero miren, pues yo estoy grabando la clase y lo voy a enviar el día lunes. Pero miren, pues fíjense que a veces hay muchos compañeros que no entran a clase. Fíjense. Y están esperando, no, hombre, hay que estar acá en la clase. Voy a grabarla, voy a editar las 2 clases y las voy a compartir el día lunes para que lo tengan. No se preocupe si hay problema de audio allá, yo estoy grabando para que lo tengan, ¿verdad? Bueno, miren pues muchachos. Entonces, el evento se va a dar en forma circular. No se tienen que confundir. Ya vimos 5 casos y este es el último caso que tenemos de lo que son las permutaciones. Para recapitular un poquito todo lo que vimos. Miren pues, el caso 1 aplica para aquellas permutaciones que el conjunto va a ser igual al subconjunto. Aquí no hay pérdida, no hay pierde para que ustedes vengan y confundan este caso con otro. Acá el conjunto y el subconjunto son iguales, ¿sí? Y la fórmula que van a utilizar es esta. Les aclaro de una vez, es esta, ¿sí?
Y aquí claramente pueden leer el primer ejemplo. Miren, de cuántas formas se pueden ordenar a 5 estudiantes en una fila de 5 escritorios. Miren, el conjunto y el subconjunto son iguales. Quiere decir que entonces uso esta fórmula. 5 permutación de 5 es igual a 5 factorial. Y esto es igual a 120. Miren, en un puesto de vacunación, ¿de cuántas formas se pueden ordenar a 7 personas en una fila? Miren, N es igual a 7 y R es igual a 7, ¿verdad? Entonces, una permutación de 7 en 7 y 7 factorial es igual a 5040. Caso 1. Miren, el conjunto y el subconjunto son iguales. En caso 2, no. El caso 2, el conjunto y el subconjunto existe. Pero yo no puedo aplicar porque del conjunto tomo una parte que es el subconjunto, ¿sí? Es decir, que son n elementos diferentes tomados en grupos de r elementos. Es decir, del conjunto se toma un subconjunto. Esta es la fórmula, miren. Pero les aclaro, este caso de permutación sí lo puede calcular la calculadora a través de la tecla de permutación, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo, miren. ¿De cuántas formas se pueden sentar a 12 suegras? Si solo hay 6 sillas. Miren, del conjunto solo puedo tomar un subconjunto. No puedo sentar a las 12 señoras juntas porque no tengo todas las 12 sillas, sino que solamente tengo 6 sillas. Ustedes me están preguntando de cuántas formas puedo sentar a estas 12 señoras si solo tengo 6 sillas. Entonces la resolución, miren, el conjunto es 12 y el subconjunto es 6. Miren, no puede ser igual. Tiene que ser menor uno del otro. Y la fórmula 12 factorial dividido 12 menos 6 o directamente en la calculadora. Y nos va a tirar 665.280 formas, ¿verdad? El caso número 2. El caso 3, muchachos, el caso 3. Permutación con repetición. El mismo ejercicio, miren, le va a decir, pueden repetirse. El mismo. Aquí no tienen que confundirse. Y si dice pueden repetirse, la fórmula que van a utilizar es esta. Como el ejemplo acá, ¿cuántos números de 4 cifras? Este es el subconjunto. Se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el conjunto de números. ¿Cuántos números tiene? 6. ¿Y cuántos dígitos, 4 cifras tienen que tener esos números? Es el subconjunto. Entonces, es lo que dice el ejercicio, ¿verdad? Que aquí claramente se determina la repetición de elementos. Y la fórmula a utilizar va a ser esta. Miren, N6, R es 4. NPR es igual a N a la R. 6 permutaciones de 4 es igual a 6 a la 4. Quiere decir que va a ser 1296 formas, ¿verdad? Va. El caso 4, para darle una recapitulación, también habla de repetición de elementos, pero de algunos elementos un cierto número de veces. Y normalmente se va a hablar de palabras, con las letras de la palabra matemática. Primero la palabra, ¿cuántas letras se componen? De 10. Y luego observo acá de las letras, ¿quién se repite más de una vez? La letra M, 2. La letra A, 1, 2, 3. La letra T, 1, 2. Solo los que se repiten más de una vez nos interesa. Bueno, entonces sustituimos la calculadora, 10 factorial dividido 2 factorial por 3 factorial por 2 factorial, que es lo que tengo acá. Para que la calculadora me lo lea bien, hago el denominador, que es 24. Ya después puedo decir 10 factorial dividido 24 y me va a dar este resultado, ¿verdad? Y si no, pues hacemos como yo les estoy explicando acá, calculo el 10 factorial, divido y me da ese resultado. Hay que aprender porque muchas veces los valores que me pueden dar son muy grandes, ¿sí? Ahí van a ver algún caso que les voy a explicar más adelante. El caso 5, la permutación va a ser circular, muchachos, escuchen. Aquí no tienen que perderse. Y solo la forma circular y solo la repetición se habla de permutación, ¿sí? Quiere decir que si el evento que ustedes están viendo se está haciendo en forma circular, esta es la fórmula. Y aquí en el ejercicio claramente les va a decir, miren, de cuántas formas se pueden sentar a 7 suegras en una forma circular. Ahí está, forma circular. Miren, aquí se lo voy a subrayar. El mismo ejercicio nos está diciendo a nosotros que el evento se está haciendo en la forma circular, que la fórmula que voy a utilizar es esta. Doy la resolución N7, 7 permutación circular es igual a 7 menos 1 factorial, 720 formas.
¿verdad? O como de cuántas formas se pueden sentar 9 niños en una mesa redonda, escuche, en una mesa redonda, ¿sí? Entonces quiere decir que el evento se está realizando en forma circular. Y entonces la fórmula que hay que utilizar es esta. Entonces n es igual a 9. 9 permutación circular, 9 menos 1 factorial, es igual a 40.320 formas de que los niños se puedan sentar en una mesa redonda, ¿verdad? Bueno, miren, en conclusión, esos son los 5 casos, escuchen, de permutaciones. Ahora vamos con combinaciones, ¿sí? Las combinaciones, muchachos, son grupos que se van a formar tomando en cuenta todo o parte de los elementos de un conjunto. Escuchen esto también. Puede tomar todo o puede tomar parte de los elementos de un conjunto, pero las combinaciones, aquí no les interesa el orden en que se van a tomar, ¿sí? Y les aclaro, y escuchen esto, los que están escuchándome en la clase y están resolviendo, escuchen, les sirve esto que les voy a decir para que no se confundan. Normalmente, ahora ustedes tienen que saber qué ejercicio van a tener que resolver. ¿Será que es una permutación o será que es una combinación? Ya ustedes ya vieron 5 casos de permutaciones. Y entonces cuando yo les dejo un ejercicio, tienen que saber aplicar a qué caso. Lo mismo va a ser la combinación. Tienen que saber aplicarlo a qué caso. Pero para que no se confundan ustedes de resolver una permutación con una combinación, escuchen pues. Cuando van a resolver ejercicios de combinaciones, van a ver palabras claves. Escuche, pues, la primera, que diga selecciones. La segunda, que diga grupos, que diga subgrupos, que diga comités o que diga comisiones. Si usted escucha una de esas 5 palabras en cualquier ejercicio, tiene que resolver una combinación. Escuche, grupos, subgrupos, comisiones, comités o selecciones. Si lee esas palabritas en algún ejercicio, tiene que resolver un ejercicio de combinaciones. ¿Por qué? Porque aquí no va a importar el orden en que se van a tomar. Y la notación ahora, miren, es NCR. Lo que cambia acá es la letra C. Pero obviamente los resultados no son iguales cuando yo utilizo NPR con NCR. ¿Sí? Y N siempre va a ser el conjunto, R va a ser el subconjunto. Y la letra C de combinaciones. Esta va a ser la única fórmula, escuche, que se va a aplicar para los 3 casos que ustedes van a conocer. Es la única fórmula que se va a aplicar, y ahí está, n combinaciones de r es igual a n factorial, todo dividido, r factorial, que multiplica a n menos r factorial. Esa va a ser la fórmula que vamos a aplicar, por favor. Entonces, miren acá el caso número 1. Miren, número de combinaciones que se pueden obtener de un conjunto de n elementos tomados en grupos de r elementos. Mucho cuidado, porque este caso se puede parecer un poco al segundo de permutaciones. ¿Se recuerdan que del conjunto se toma una parte, que es el subconjunto? Pero, muchachos, por favor, aprendan. Y ya les di claves, las palabras claves. Miren el ejemplo, miren el ejemplo. ¿Cuántos comités? Miren la palabrita comités. Aquí está, miren, lo voy a subrayar para que ustedes lo vean. ¿Cuántos comités? Con esa palabrita que usted leyó ahí, quiere decir que tiene que hacer un ejercicio de combinación, no de permutación. Aquel que no entró en mi clase, ahí van a ver qué barbaridad va a ser. Entonces, muchachos, dentro de un texto, de un ejercicio, hay palabritas claves que me van a decir a mí, yo voy a resolver una combinación. Y normalmente los comités, comisiones, grupos, subgrupos o selecciones son términos de las combinaciones. Miren acá cuántos comités de 5 personas se pueden formar de un conjunto de 15 personas. Miren, acá me van a dar n elementos tomados en grupos de r elementos. Me van a dar un conjunto y me van a dar un subconjunto. El conjunto son las 15 personas y el subconjunto es el comité compuesto por 5 personas. ¿Y por qué no importa el orden? Escuchen, porque yo puedo formar un comité con estas 15 personas, no importando quién salga. Fíjese. Entonces la resolución va a ser, el conjunto son 15 personas y el subconjunto que es R, que son 5 personas que van a tener que conformar el comité. Entonces miren, si ustedes usan la calculadora, perdón,
Si ustedes usan la fórmula, miren, sustituyen los valores. N es 15, R es 5, miren, por N menos R, 15 menos 5 factorial. Si ustedes quieren hacerlo por separado, 15 menos 5 me da 10 factorial. Y entonces ya podemos calcular. Por favor, todos metan esto en la calculadora, así como lo ven. 15 factorial, póngalo, vamos a probar. Dividido 5 factorial por 10 factorial. Y vean si les da ese valor, por favor. Si no da, hay que ver qué forma es la que vamos a utilizar. 15 factorial dividido 5 factorial y entre paréntesis ponemos 10 y ponemos factorial y le damos y exactamente lo lee la calculadora. Miren, escriba 15 factorial, por favor. 15 factorial. Ahí está, miren. Presione la tecla división. Aquí está. Y abajo escriba 5 shift factorial, miren. Abre paréntesis, pone el 10, lo cierra. Y presiona la tecla de factorial, miren. Y por último le da igual. Y son 3003 comités. 3003 comités. Ahí está el resultado. Pero ahora escuchen, muchachos. Ahora escúchenme, pues. Este mismo dato lo puedo encontrar solo utilizando esto, miren. Lo puedo encontrar solo utilizando esto, miren. Lo voy a copiar acá. Lo puedo encontrar acá. Ahí está, miren. Entonces, muchachos, solo esto voy a utilizar. Miren, voy a borrar esto porque no tiene sentido. ¿Miren? Y se van a dar cuenta que usando la calculadora va a dar el mismo resultado. Esto es con calculadora. Miren, lo voy a poner acá con calculadora. Entonces acá lo tengo, miren. NCR. Acá lo voy a poner para que ustedes lo vean. Sustituyamos, por favor. Sustituyamos. ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale N, por favor? ¿Cuánto vale N? ¿Vale? 15. ¿Cuánto vale R? Acá está, miren, 5. Por favor, todos ustedes, pero háganlo, muchachos, porque yo necesito que lo aprendan. Escriban esto en su calculadora. 15 y presionan la tecla NCR. Ahora NCR, no NPR. Esa, recuérdense que está en primera función. Tienen que escribir así la letra C, miren, y ponen 5. Miren, 15 C5, dice. 15 combinaciones de 5. Dele igual. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Alguien me puede compartir? 3003. 3003 comités. Correctamente. Miren. Entonces, muchachos, ustedes tienen dos opciones en el examen parcial. ¿Quieren usar la fórmula? Aquí está. O quieren usar la calculadora, directamente les da el resultado y lo copian. Eso sí, necesito que me dejen cuánto vale N y cuánto vale R, porque yo ya sé que usted solo está sustituyendo y está encontrando el valor buscado, ¿verdad? Vean este otro ejemplo. Acá tengo otro ejemplo de este mismo caso. Miren, ¿cuántos grupos de 4 estudiantes se pueden formar de un salón de clases de 25 estudiantes? Entonces, perdón, acá puse 29. La resolución va a ser, N va a ser 25 estudiantes y R va a ser 4 estudiantes que va a tener los grupos. Pero miren, muchachos, las palabras grupos. ¿Sí? En el anterior, miren, subgrupos. ¿Sí? Perdón, acá, no, perdón, estoy en el caso 1. Comités. Y ahora estoy utilizando grupos de 4 estudiantes. Se pueden formar en un salón de clases de 25 estudiantes. Miren, el conjunto es 25 y el subconjunto son 4. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos. ¿Cuánto vale N? Vale 25. ¿Sí? Ahí está, miren. ¿Cuánto vale R? Vale 4. Ahí está, miren. Y luego adentro dice N25. Perdón, es adentro. 25 menos 4 factorial. Miren, ahí está. Miren. Escriban, háganlo y van a ver. Escriban 25 factorial y denme el resultado. Pónganlo en la calculadora.
¿Cuánto da? Necesito que lo hagan, muchachos. Miren el resultado que da 1.551121.004 y pone 25. Y pone 25, miren. Ajá. Ah, sí, eso da, licenciada. Ya se dieron cuenta ustedes que hay veces la calculadora les va a complicar la vida, ¿verdad? Les va a complicar la vida. Entonces, miren, pues, mejor yo les aconsejo que no lo hagan. Simplemente copien 25 acá, miren, ¿sí? Lo esperan. Esto sí, esto es igual a 4, miren. Y acá 21 menos 25 menos 4 me queda 21. Miren. Ahora sí, por favor, metan en la calculadora esto, así como lo leen. Miren, 25 shift factorial dividido 4 factorial, abren paréntesis, ponen 21, cierra shift factorial, le dan igual y me dicen cuántos grupos hay. ¿Cuántos hay? 12.650. Correctamente, gracias. 12.650 grupos. Ahí está. Bien. Vamos a usar directamente la calculadora ahora. Voy a usar esto. Vamos a usar directamente la calculadora ahora. Vamos a usar la calculadora. Voy a usar, miren. ¿Cuánto vale N? Vale 25. ¿Cuánto vale R? Vale 4. Entonces, por favor, pongan en la calculadora, Magalí, por favor, usted que está trabajando, Michael también, ustedes están trabajando. Pongan, escriban 25. Presionen la de combinación de NCR. Le tiene que poner una C a la par del 25. Si no le pone la C, no está trabajándolo como debe de ser. Ahora copie 4. Mire, 25C4, así como lo tengo aquí. Y ahora dele igual. ¿Cuánto dio? 12.650. Correctamente. 12.650 grupos. Que si se da cuenta es lo mismo que tengo aquí arriba o aquí abajo. Entonces, miren muchachos, cuando ustedes quieran trabajar en el examen final, o pueden usar la fórmula o pueden hacerlo directamente en la calculadora, así como yo lo escribí acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Sí? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Miren, eso sí les digo. Eso sí les digo. Miren, pues. Eso sí les digo, miren, pues. La calculadora sí calcula, valga la redundancia de términos, sí calcula los valores. Oye, sí calcula los valores de cualquier caso que veamos acá. Ahorita vamos a ver el caso número 2. Miren, el caso 2 que se les quede es cuando se toman sucesivamente todas las posibles combinaciones. Cuando se toman sucesivamente todas las posibles combinaciones. Y miren la palabrita, ¿cuántos subgrupos? Aquí está, miren, no se vayan a confundir, ¿sí? ¿Cuántos subgrupos? ¿Sí? Ahí está. ¿Cuántos subgrupos se pueden obtener de un conjunto de 5 elementos? ¿Cuántos subgrupos? ¿Sí? Y aquí está el ejemplo claro que ustedes van a tener que resolver una combinación, ¿sí? Entonces la resolución es esta, de un conjunto de 5 elementos. Aquí está el conjunto de 5 elementos, N5, miren, de un conjunto de 5 elementos, escuchen. Entonces, cuando se da en forma sucesiva, es cuando le van a decir a ustedes, ¿cuántos subgrupos se pueden obtener de un conjunto de 5 elementos? Entonces, escuchen, pues, cuando de los 5 esté con 1, o cuando de los 5 esté con 2, o cuando de los 5 esté con 3, o cuando de los 5 esté con 4, o cuando de los 5 se tome los 5. ¿Sí? Pero escuchen lo que estoy hablando. O dice, porque se habla sucesivamente. Cuando de los 5 se combine con el primero, o cuando de los 5 se combinen con 2, o cuando de los 5 se combinen con 3, o cuando de los 5 se combinen con 4, o cuando de los 5 se combinen con 5. Aquí se tienen que ir sumando cada una de esas posibilidades que se van a formar los subgrupos. Y por favor todos, metan en la calculadora 5 combinación de 1. Pónganlo por favor y me dicen el resultado. 5, presionan la tecla NCR, ponen 1 y me dan el resultado. ¿Cuánto queda?
5. 5. Aquí está. Ahora pongas más 5 combinación de 2. 5 NCR2 igual 10, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Magali? Sí, licenciado, 10. Ajá. Ahora escribamos 5 combinación de 3. También 10, miren. 5 combinación de 4. También nos da 5. Y 5 5. combinación de 5. Nos da este 1 que tenemos acá. 1. 1, correctamente. Y si sumamos acá, 5 más 10 son 15, más 10, 25, más 5, 30, más 1, 31 subgrupos. Miren, ahí está el resultado. Y este caso, vuelvo a repetir, cuando se toman sucesivamente todas las posibles combinaciones. Miren la palabra, cuántos subgrupos se pueden obtener de un conjunto de 5 elementos. El primer subgrupo que yo puedo formar cuando de los 5 lo tome con un elemento. Son 5 subgrupos. O cuando de los 5 lo tome con 2 elementos, son 10 subgrupos. O cuando de los 5 lo tome con 3 elementos, son 10 subgrupos. O cuando de los 5 lo tome con 4 elementos, son 5. O cuando de los 5 lo tome con 5 elementos, que es 1. Sumo esto y el resultado va a ser 31 subgrupos. Vean el otro ejemplo. ¿Cuántos subgrupos? Otra vez la palabrita, miren. Tiene que ser una combinación. Se pueden obtener de un conjunto de 3 elementos. Escuche. ¿Cuántos subgrupos se pueden obtener de un conjunto de 3 elementos? Quiere decir que el conjunto van a ser, ¿cuántos elementos? 3. 3. ¿Sí? Entonces, el primero es cuando de los 3 se forme con 1. Miren. O cuando de los 3 se formen con 2. O cuando de los 3 se formen con 3. ¿Ven? Así tienen que hacer. Entonces, por favor, en la calculadora, si yo coloco 3 combinación de 1, me va a dar 3. Y si yo coloco en la calculadora 3 combinación de 2, me va a dar 3 también. Y si yo copio en la calculadora 3 combinaciones de 3, me va a dar 1. Y si yo sumo esos, van a ser 7 subgrupos. Y ahí está. ¿Miren? Así. Miren el caso número 2. No es complicado, muchachos. Apréndanse esto. Imagínense que yo les dijera cuántos subgrupos se pueden obtener de un conjunto de 7 elementos. Escuche eso. De 7 elementos. Quiere decir cuando de los 7 se forme con 1, o cuando de los 7 se forme con 2, o cuando de los 7 se formen con 3, o cuando de los 7 se formen con 4, o cuando de los 7 se formen con 5, o cuando de los 7 se formen con 6, o cuando los 7 se formen con 7. Sucesivamente se van a ir dando los subgrupos que se van a formar, ¿verdad? Si fueran 4, cuando de los 4 se formen con 1, cuando de los 4 se formen con 2, cuando de los 4 se formen con 3, o cuando de los 4 se formen con 4. Y así sucesivamente. Así, por favor. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? ¿No? Y miren el último caso. Caso 3. Y escuchen, cuando se hacen particiones dentro de un número de elementos. Escúchenme eso. Cuando se hacen particiones dentro de un número de elementos. En este caso, muchachos, escuchen, siempre se van a hablar de 2 conjuntos porque se tienen que hacer particiones. Miren el ejemplo. ¿De cuántas maneras se puede escoger un comité? Ahí está la palabrita, miren. Ahí está la palabrita, miren. Es una combinación. No voy a resolver una permutación acá. Es una combinación. ¿De cuántas maneras se puede escoger un comité compuesto por 3 hombres y 2 mujeres? Escuche. ¿De cuántas maneras se puede escoger un comité por 3 hombres y 2 mujeres? De un grupo de 7 hombres y 5 mujeres. Bueno, entonces, miren,
Ahora lean esto, 7 hombres y 5 mujeres. Esa palabrita y que está conectando a estos dos conjuntos significa una multiplicación. Y entonces miren, ¿cuántos hombres hay? 7. ¿Cuántas mujeres hay? 5. Este es el conjunto. Y ahí me está diciendo, el grupo dice que debe de estar compuesto por 3 hombres y 2 mujeres. Miren, ahí está. Entonces, en la calculadora solo colocan 7 combinación de 3 por 5 combinación de 2. Ponen en la calculadora esto así como lo escriben, como lo tiene escrito ahí, 7 NCR y pone 3, miren. Le da igual y le va a tirar esos 35 que tengo acá. ¿Sí? Aquí está. Y ahora ponen 5, presionan la tecla C. La misma calculadora se lo va a poner. Ponen 2, miren, 5 combinación de 2. Le da igual y va a dar estos 10 que tenemos acá. Y después resolvemos 35 por 10. Nos da 350 maneras de poder formar comités. ¿Verdad? Miren. Miren este otro ejemplo. Miren ese otro ejemplo. Si se desea formar una comisión, miren la palabrita de esta comisión. Comisión, comité, grupos, subgrupos. Es para resolver una combinación. Miren, se desea formar una comisión de 7 profesionales. Escuche. La comisión tiene que tener 7 profesionales. Acá lo voy a escribir para que ustedes me capten esto. La comisión, miren, va a haber una comisión. Acá lo voy a escribir. La comisión va a ser de 7. Acá lo voy a poner profesionales. Profesionales. Solo lo voy a abreviar. Aquí está, miren, lo voy a poner acá. La comisión tiene que tener 7 profesionales. Aquí está. Lo voy a poner acá para que lo vean. Dice, si se desea formar una comisión de 7 profesionales, aquí está, entre 7 ingenieros y 8 administradores. Escuche. ¿De cuántas maneras distintas se puede formar dicha comisión si esta debe estar integrada por 3 ingenieros? Entonces vienen ustedes y colocan el conjunto de ingenieros y el conjunto de administradores. Ahí se recuerdan que esta letra I significa un producto. Bueno, entonces, ¿alguien me puede ayudar diciéndome cuál es el conjunto de ingenieros, por favor? ¿Cuál es el conjunto de ingenieros? ¿Alguien me puede ayudar? 7. Gracias, Magali. 7. ¿Y cuál es el conjunto de administradores? 8. Correctamente. Ahora dígame, ¿cuál es el subconjunto de ingenieros? 3. Ajá, muchas gracias. ¿Y cuántos debe de ser el subconjunto de administradores entonces? 4. ¿Por qué 4? No le estoy diciendo que está malo, solo quiero que me explique y que todos lo entiendan acá. ¿Por qué 4? Siendo que son 7 profesionales. Muy bien, me alegra mucho que así es. Porque estamos diciendo que la comisión tiene que tener 7 profesionales. Ya me dijeron que tiene que haber 3 ingenieros. La diferencia para que sean los 7 profesionales viene de 4 administradores. Correctamente su razonamiento es así. Entonces, miren muchachos, porque la comisión tiene que tener 7 personas. 3 más 4 son 7. Por eso es de que miren, acá dice, ¿de cuántas maneras distintas se puede formar dicha comisión? Si esta debe estar integrada por 3 ingenieros. Quiere decir que si hay 3 ingenieros y la comisión tiene que ser de 7, 7 menos 3, los 4 van a ser los administradores. Entonces, muchachos, acá resolvemos, es una combinación de 7 en 3. Por favor, ¿alguien me puede decir la respuesta de esto? Y
una combinación, acá lo voy a poner, de 8 Y 5. en 4, ¿verdad? Y acá está. Y acá lo voy a resolver. ¿Cuánto es acá? Por favor, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cuánto da? Ay, perdón, acá es... ¿Cuánto? 7 combinación de 3, 35. Gracias. Y miren, recordemos, muchachos, que esa letra ahí multiplica. ¿Cuánto es la respuesta de 8 combinación de 4 acá? 70. 70. Muy bien, gracias. Y entonces, ¿cuántas comisiones vamos a poder formar? Multipliquemos. 35 por 70. 2.450, licenciado. Correctamente. Ahí está. Y así es como se resuelve.